Muy buen día. El tema a tratar hoy es la unidad 3, el análisis de políticas públicas. El grupo 6 está conformado por Carolina Ángel, Alexander Tibaquirá y Sandra Díaz. ¿Qué es el análisis de las políticas públicas? Se refiere al contexto y análisis de la realidad de la intervención pública. Busca conocer la evolución de las acciones del Estado y el gobierno en el ciclo según vaya avanzando la política pública, desde la problematización hasta la finalización o evaluación. Se encuentra ligado a institucional, organizacional y resultados. Según Roth, el análisis de las políticas públicas se da cuando el Estado define objetivos, medios y acciones para la transformación total o parcial de la sociedad, así como evalúa sus resultados y efectos sobre la misma. Para el análisis se plantean dos formas de realizarlo. Primero, análisis abstracto o de meta. Consiste en hacer un estudio general de las políticas públicas teniendo como ejemplo los textos académicos. Segundo, análisis en concreto de una determinada política pública. Se puede realizar retrospectivamente, mirando hacia el pasado, la historia, criterios de evaluación, metodologías y enfoques de la investigación y el prospectivo, mirando hacia el futuro, identificando problemas, actuaciones y soluciones. Modelos para el análisis de las políticas públicas. Según Rock 2014, hay tres existentes posturas. Primera, centradas en la sociedad. Las políticas públicas surgen de acuerdo a las clases sociales, según los intereses, los grupos y los sujetos. Segunda, interacción entre el Estado y la sociedad, mixtas. Agenciamiento público estatal y sociedad civil. Sus agentes y organizaciones con enfoques como neocorporativistas, neoinstitucionalistas y análisis de redes. Tercera, centradas en el Estado. Oferta soluciones a los problemas públicos presentados enfocados en racionalidad absoluta, racionalidad limitada y decisiones públicas, burocráticas y neoburocrático. Ciclo de la política pública. Según Lowe y Jones, presentan el ciclo de la política pública partiendo desde el surgimiento de la política hasta su evaluación y finalización, comprendiendo identificación de la problemática pública, implementación de las políticas, evaluación y finalización, a lo que llaman enfoque secuencial. Agenda pública. Son problemas públicos reconocidos como prioritarios, previo debate público para ser entendidos desde la acción directa o indirecta del Estado de los agentes gubernamentales. Guía para abordar el análisis de una política pública, según Eugen Bardash, 2001. Según el autor, indica que esta guía se basa en la intuición y el método. Desarrolla una técnica que domina el camino de los 8 pasos. Sirve para análisis para guiar el desarrollo de su trabajo. Los 8 pasos son: primera, definición del problema; segunda, obtención de información; tercera, construcción de alternativas; cuarta, selección de criterios; quinta, proyección de resultados; sexta, confrontación de costos; séptima, decidir; octava, contar la historia. Enfoque secuencial es un método para el análisis de las políticas públicas cuya base fundamental es la secuencialidad, es decir, una estructura que sigue secuencias de acción e intervención para subdividir la ejecución de la política pública en diferentes momentos. Fases del enfoque secuencial. Identificación del problema. Se integra el problema como público, que demanda intervención gubernamental. Se inscribe en la agenda. Puesta en marcha del programa. Fase o etapa de la ejecución de las decisiones. Evaluación del programa. Se miden los resultados del programa. Fin del programa. Fase de cierre o de acción gubernamental. Enfoque neoinstitucional. Este enfoque parte de entender las distintas instituciones, entre ellas las políticas, que son las que definen las reglas del juego, que dan estructura a una sociedad y limitan sus resultados. A su vez se utiliza para abordar el estudio de las políticas públicas, la forma como intervienen las autoridades y sus principales logros y problemáticas. Bases del neoinstitucionalismo.
Según Slava, el nuevo institucionalismo sentó sus bases sobre 5 críticas a los enfoques individualistas. A. Contextualismo. Subordinación de los fenómenos políticos al contexto. B. Reduccionismo. Reducción del comportamiento colectivo a la conducta individual. C. Utilitarismo. Decisión valorada por lo que representa al individuo. D. Funcionalismo. La historia como proceso eficiente que avanza hacia el equilibrio. Y E. Instrumentalismo. Predomina el resultado sobre el proceso. Enfoque de derecho. El enfoque de derechos es un instrumento metodológico que se sustenta en la teoría constitucional e internacional de los derechos humanos, comprendido que el Estado es el garante de los derechos establecidos, incluyendo la dimensión política y las políticas públicas en el análisis. Barco 2014. Enfoque de derechos. Primero que todo se debe reconocer a las personas como titulares de derechos. En términos de políticas públicas pasan de ser personas con necesidades que deben ser atendidas a sujetos con derechos que demandan atención del Estado y los gobiernos, con capacidad de participar en la definición de las políticas. Pasos para el análisis según Barco: delimitar la política pública, delimitar el derecho, delimitar las obligaciones estatales, verificar los principios transversales y finalmente establecer los contenidos específicos verificando el enfoque de derechos en la política pública. Estado social de derecho en Colombia. La principal finalidad del Estado social de derecho es el goce efectivo de derechos de todas las personas bajo su protección. Las instituciones, autoridades, procedimientos e instancias tienen como propósito la defensa del interés público, el respeto por las minorías y por ende el establecimiento y consolidación de las condiciones, garantías y oportunidades que hagan posible la realización de los derechos bajo parámetros y reglas de juegos claras y explícitas para todas las personas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014. Enfoque de derechos según ALSA. El enfoque de derechos es un instrumento metodológico que se sustenta en la teoría constitucional e internacional de los derechos humanos, comprendiendo que el Estado es el garante de los derechos establecidos, incluyendo la dimensión política y las políticas públicas en el análisis. Se constituye más bien como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, visto desde 2 puntos: normativo, basado en las normas internacionales de derechos humanos, y operacional, orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Síntesis de aporte de las Naciones Unidas con respecto al enfoque basado en derechos. De acuerdo a Carlos Alza, la síntesis sería: A. Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos. B. Enfoques basados en los derechos humanos. Identifica a los ciudadanos y ciudadanas como titulares de estos, el contenido de los derechos y los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones, Estado, procurando fortalecer las capacidades de los primeros para demandar su vigencia y de los segundos para realizar o crear condiciones para su vigencia. C. Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar toda la labor de la cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2006. Existen 2 tipos de relaciones fuertes respecto al tema de enfoques de derechos. Primero, en la práctica este presenta una fuerte relación con la política pública de derechos humanos. Segundo, en Colombia, bajo un Estado social de derecho, es evidente la relación entre el enfoque de derechos y los derechos humanos. Finalmente, la profesora Hernández indica: es así como el enfoque de los derechos humanos se convierte en una perspectiva de análisis para estructurar y diseñar políticas públicas acordes con las necesidades sociales reales, en función de la valoración del proceso de desarrollo humano dentro del proceso de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Enfoques de redes. ¿Qué es redes en términos de política pública? Supone una forma particular de relacionamiento de distintos actores, entre ellos burócratas, políticos, expertos, representantes de grupos de interés y articulados a distintas organizaciones públicas y privadas que dirigen un sector o un territorio, como salud, educación, agricultura o espacios geográficos territoriales que de una u otra manera mantienen conexiones. Los distintos actores que participan en la red debaten públicamente los problemas y ofertan soluciones. Policy Networks.
Es una herramienta útil para analizar las relaciones institucionalizadas de intercambio entre organizaciones de interés, la sociedad y el Estado, permitiendo tener en cuenta los cambios experimentados en los distintos sectores y subsectores. Tipologías de escuelas de red política según Klee. Red de políticas públicas como tipología de intermediación de intereses entre el Estado y los intereses sociales. Redes de políticas públicas según el grado de integración entre sus miembros y la distribución de recursos entre ellos. Redes de políticas según sean heterogéneas u homogéneas. Red de políticas como herramienta analítica. Red de políticas como referente para las relaciones Estado-sociedad. Red de políticas como forma de gobernabilidad.